No estaba segura de querer ir. La invitación para la cena de los 30 años desde la graduación había llegado con un tono tan entusiasta que sonaba sospechoso. Reencontrémonos donde todo comenzó, decía. Pero yo no quería volver allí. Había dejado Guadalajara a los 23 con una carrera mediocre, el corazón roto y una promesa muda de no regresar jamás. Luego vinieron el trabajo, el matrimonio, los hijos, más trabajo, y la vida se transformó en una serie de rutinas que ejecutaba con precisión quirúrgica. Aprendí a no dejar que nadie se acercara a esa parte de mí que seguía detenida en los pasillos del instituto. En él. Y sin embargo, allí estaba, aparcada frente al viejo gimnasio del Colegio Cervantes, retocando el labial rojo mate en el espejo retrovisor, preguntándome si aún podía huir. Pero entonces la vi. Laura. Mi mejor amiga de entonces, mi confidente, la que sabía todos mis secretos. Se acercaba con los brazos abiertos como si no hubieran pasado 30 años. No has cambiado nada. Mintió con entusiasmo, envolviéndome en un abrazo cargado de perfume de flor de azahar y algo más, desesperación por parecer feliz. Sus uñas eran de un rojo tan vibrante que gritaban «mírame». Su tono de voz, un poco más agudo de lo natural, me hablaba de alguien que necesitaba convencer al mundo, y a sí misma, de que todo iba bien. Dentro del gimnasio todo seguía igual. Las sillas de plástico plegables, la música de los años 90, el vino espumoso mal refrigerado. Me preguntaba quién había decidido que la adultez era simplemente una versión cansada de los sábados adolescentes. Y entonces lo vi. Estaba al fondo de la sala, apoyado contra la pared, con una camisa blanca arremangada, un vaso medio vacío en la mano izquierda y esa mirada que usan los hombres que están por cortesía, pero desearían estar en cualquier otro lugar. El corazón me dio un pequeño salto. No porque lo amara aún, claro que no. Sino porque la memoria del cuerpo es mucho más testaruda que la de la mente. No nos hablábamos desde el 97. Tuvimos una historia de casi 3 años, escondidas en los baños del colegio, cartas dobladas en forma de corazón y besos detrás del campo de fútbol. Un amor que juramos eterno y que él cortó con una frase cruel. Me voy a vivir con otra. Me acerqué fingiendo indiferencia, como si no temblara por dentro. Hola, dijo. Hola, contesté, como si fuéramos adultos comunes. Hablamos poco. Él tenía 2 hijos, gemelos. Casado desde hacía 25 años. Su voz era serena, como si quisiera parecer alguien confiable. Pero cuando nuestras miradas se encontraron de verdad, supe que ese hilo que nos unía seguía ahí, delgado pero intacto. La noche avanzó, la música bajó, la mayoría se fue. Él propuso caminar. ¿Te apetece una vuelta? Salimos juntos. El aire cálido de la noche nos acariciaba la piel. Caminamos hasta el campo de fútbol donde nos besábamos de adolescentes. El silencio no era incómodo. Era más bien un lenguaje secreto. No puedo creer que sigas tan guapa, murmuró. Y yo no puedo creer que sigas siendo tan mentiroso, le respondí riendo. Nos detuvimos bajo un árbol viejo, uno que antes parecía enorme y ahora era solo sombra. No hay un solo día en que no me haya preguntado qué habría pasado si no hubiera tomado aquella decisión, confesó. Lo miré. Tenía más arrugas, el pelo más corto, pero sus ojos eran los mismos. Los que me hicieron reír y llorar. Los que busqué sin éxito en todos los hombres que vinieron después. No podemos volver atrás, Mario. Entonces finjamos que nunca nos fuimos. Y me besó. Fue un beso lleno, adulto, con sabor a juventud desesperada. Un beso que no debía existir, pero que era inevitable. No imaginaba que aquello era solo el principio. Que ese beso cambiaría todo. 5 minutos después, aún sentía su sabor en mi lengua, en mi piel, en el centro del pecho. Él no dijo nada. Me miraba, esperando una reacción. ¿Cuál?
Una risa, una bofetada, una entrega. Todas eran posibles. Ninguna sincera. Debería irme, susurré. ¿A dónde? La pregunta más simple con la respuesta más difícil. El hotel donde me quedaba me parecía ahora una trampa. Su casa, su cama conyugal, imposible. Lo sabía. Él dio un paso atrás, elegante. ¿Te llevo? Vale, dije, aunque todo en mí gritaba, no. Durante el trayecto, la radio sonaba con una canción vieja de Alejandro Sanz. Sonaba fuera de lugar. Y por eso era perfecta. Cada vez que intentaba mirarlo de reojo, él ya me miraba. Sonreía. Pero era una sonrisa triste. Culpable. El hotel era un 3 estrellas detenido en los 80. Moqueta azul, ascensor ruidoso y una lámpara de neón que revelaba cada error del día. Firmé. Tomé la llave, una de esas de metal pesado, y dije: Buenas noches, Mario. Pero él no se movió. Solo eso. Te lo ruego. Subimos. La habitación olía a ambientador barato y a arrepentimiento. Me senté en la cama. Él quedó de pie, temblando. Su vulnerabilidad me rompió algo por dentro. ¿Qué haces aquí, Mario? Lo mismo que tú. Se acercó. Me acarició la mejilla con una delicadeza que no recordaba. Me besó de nuevo. Más lento. Y yo no lo detuve. Cuando sus dedos desabotonaron mi blusa, sentí que mi cuerpo temblaba no de miedo, sino de reconocimiento. Como si lo hubiera esperado siempre. Hicimos el amor en silencio. Con hambre antigua y ternura nueva. Cada caricia suya era un perdón. Cada suspiro mío, un te creo. Después quedamos abrazados, sin hablar. Mis ojos en el techo. Los suyos, en algún punto invisible. No debimos hacerlo, dije. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Se giró hacia mí. Porque llevo 30 años preguntándome cómo era perderte. Y esta noche quise saber cómo era volver a encontrarte. Aquella frase quedó en mí como una astilla. No era romántica. Era real. Y sabíamos que él volvería a su esposa. A sus hijos. A su vida. Y yo, a la mía. Pero nada sería igual. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de insomnio y ansiedad. La noche con Mario me seguía como una fragancia impregnada en la piel, no importaba cuánto me duchara, no se iba. Volví a Madrid como si nada hubiera pasado. Regresé al tráfico, a los correos sin alma del trabajo, a los deberes con mis hijos ya adolescentes, que apenas levantaban la mirada del móvil. Pero dentro de mí algo latía distinto, algo que tenía el pulso de una mujer que había vuelto a recordar quién era, o quién había sido. No pensé que me escribiría. Ni que lo haría de esa manera. 3 días después, al llegar a casa, encontré un sobre en el buzón. Sin remitente. Solo mi nombre, escrito con esa letra que reconocería incluso dormida. Dentro, una hoja doblada en 4, con una única frase. Esta vez no te pierdo. Me senté en el suelo de la cocina con la espalda contra la nevera. Leí la frase al menos 10 veces. Cada palabra tenía un peso enorme. Me pregunté qué significaba en realidad. ¿Qué dejaría a su esposa? ¿Qué me quería de verdad? ¿Qué había perdido completamente la cabeza? No respondí. No sabía cómo. Pero la carta no fue la última. Empezaron a llegar más. Siempre escritas a mano, siempre sin firma, pero con una caligrafía que llevaba el mismo ritmo que su respiración cuando me besaba. Las leía en secreto, en la cama, bajo las sábanas, como si fueran objetos prohibidos. Me hablaba de su día a día,
de sus pensamientos más íntimos, de lo solo que se sentía en su propia casa, de cómo, por las noches, fingía dormir mientras pensaba en mí. Yo le contestaba, con la misma necesidad de alguien que lleva años en silencio y, de pronto, encuentra una voz que le responde. Compramos una casilla de correo en una localidad cercana para intercambiar las cartas, como amantes de otra época. Cada frase suya parecía un intento desesperado de crear un mundo paralelo en el que nosotros sí habíamos elegido quedarnos juntos a los 18 años. Yo las doblaba con cuidado, las guardaba en una caja de latón con flores descoloridas que escondía en el fondo del armario. Un viernes, recibí un sobre distinto. Más delgado. Más urgente. Mañana por la tarde. Casa mía. Ella estará fuera. Ven. Me quedé mirándolo como si fuera una bomba con temporizador. Durante horas dudé. No habíamos cruzado aún esa línea. No su casa. No su cama. Ese era su mundo real. Yo seguía siendo la grieta. El paréntesis. A las 4 en punto del día siguiente, estaba frente a una casa con paredes color crema en una urbanización silenciosa al norte de la ciudad. El corazón me martillaba en el pecho. Mario abrió con una camisa abotonada hasta el cuello, pero sin zapatos. Bienvenida a mi mundo paralelo, dijo, y no supe si quería entrar o salir corriendo. Caminé con pasos suaves. Todo olía a lavanda, limpieza, orden. Un hogar sin alma. ¿Quieres un té? Pero no llegamos a tomarlo. Nos besamos antes de que el agua comenzara a hervir. La pasión no fue dulce. Fue urgente, casi dolorosa. Como si quisiéramos borrar cada rastro de su otra vida centímetro a centímetro. Después, nos quedamos tumbados. Yo mirando el techo. Él, a mí. No puedo vivir más así, susurró. ¿Así como? Dividido. Contigo vivo. Con ella, sobrevivo. Quise creerle, de verdad. Pero sentí una punzada en el pecho. Como si mi cuerpo supiera algo que mi cabeza aún no entendía. Me levanté y fui al baño. La puerta entreabierta. Un aroma distinto, floral, más cálido. Una toalla rosa colgada aún húmeda. Una peineta con cabellos rubios. Y entonces lo vi, un diario, escondido detrás de unos frascos. Tenía la portada lila, con un corazón pintado a mano. Lo abrí. No quería hacerlo, pero lo hice. Siento que Mario se me escapa. Hay un silencio nuevo entre nosotros. Como si ya no me viera. Tengo miedo. Lo amo aún, pero no sé si él ve a mí o a la sombra de otra. Cerré el diario con un golpe sordo. El corazón me latía en la garganta. Volví al cuarto con una sonrisa forzada. Tengo que irme. ¿Te pasa algo? Dolor de cabeza, mentí. Me vestí en silencio, evitando su mirada. Me acompañó hasta la puerta. ¿Te veo mañana? Te escribo yo, dije. Salí como en trance. Me senté en el coche sin arrancar. Por primera vez, pensé en ella. En su diario. En su dolor. Yo nunca había sido la otra. Ahora lo era. Y ya no sabía si aquello era amor o simplemente un incendio. Pero no era todo. 3 días después, mientras trabajaba en la oficina, recibí una llamada sin ID. Respondí por inercia. Una voz femenina, calma, sin rabia, sin gritos. Sé quién eres. Sé lo que haces con mi marido. Y tú no puedes ni imaginar lo que pasó después de esa llamada. Me quedé de piedra, con el auricular pegado al oído mientras la línea se cortaba. No había insultos, ni amenazas, ni histeria. Solo aquella frase, limpia, afilada.
Sé quién eres. Sé lo que haces con mi marido. Fue peor que un grito. Esa calma me heló la sangre. Era la voz de una mujer que no necesitaba más pruebas, que no buscaba venganza. Solo constataba un hecho. Sabía quién era. La esposa. La mujer que dormía al lado de Mario cada noche mientras yo lo desnudaba con las manos temblorosas en moteles sin nombre. Y lo peor era que esa voz, tan contenida, me hizo sentir más desnuda que cualquier caricia suya. Esa noche no pude cenar. Ni pensar. Solo me senté en el sofá de mi salón mientras el reloj marcaba las horas sin compasión. Las sombras de las paredes iban alargándose, cambiando de tono, y yo me preguntaba, ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Cuándo empecé a convertirme en esta mujer? Al día siguiente, a las 10 de la mañana, un mensaje de Mario apareció en mi pantalla. Solo 3 palabras. ¿Podemos vernos? No respondí. Pero media hora después, ya conducía hacia nuestro hotel habitual. Lo encontré en la habitación, con el rostro pálido, demacrado. ¿Te ha llamado? Preguntó sin siquiera saludar. Asentí. Se dejó caer en la cama con las manos en el rostro. No sé cómo lo ha sabido. Quizá leyó una carta, o quizá simplemente lo sintió. Las mujeres lo sienten. ¿Y tú qué hiciste? Negué todo. Lo miré con una mezcla de rabia y tristeza. Negué todo, no era solo una traición a su esposa. Era una traición a nosotros. A cada palabra escrita, a cada caricia a escondidas. ¿Y si tiene pruebas? Las tiene. Estoy seguro. El silencio cayó como una piedra entre nosotros. Yo me levanté. Tomé mi bolso. Quizá deberíamos parar. Antes de que todo se derrumbe del todo. Mario se levantó también. Ya se ha derrumbado. Solo que aún no lo vemos. Me tomó el rostro entre las manos. Te amo. Pero aquellas palabras llegaron como en un idioma que ya no comprendía. Por primera vez, no le creí. Lo miré con frialdad. Si me amas, deja de esconderte. Y salí de la habitación sin mirar atrás. Los días siguientes fueron puro vacío. Nada. Ni mensajes. Ni cartas. Ni llamadas. Solo silencio. Y dentro de ese silencio, algo en mí empezó a respirar de nuevo. Volví a mis rutinas, a mi orden, a mi pequeño mundo. Pero ya no era el mismo. Yo ya no era la misma. Una noche, ordenando unos libros, encontré la caja de latón. Las cartas. Una a una, las leí todas de nuevo. Pero algo había cambiado. Ya no dolían. No quemaban. Solo eran vestigios de un hombre que quizá nunca existió más allá de mis recuerdos. Pero entonces, una carta cayó al suelo. No tenía sello. Solo mi nombre escrito con esa letra inconfundible. La abrí. Dentro, una única frase. Me ha pedido que elija. Y he dicho tu nombre. Me quedé quieta, sin respirar. No sabía si era una promesa, una sentencia, o una mentira más. Pero no tuve tiempo de analizarlo. Porque lo que ocurrió una semana después cambió toda la historia. No fue Mario quien apareció. Fue ella. Y tú no tienes idea de cómo fue ese encuentro. El sobre llegó en papel de calidad, sin remitente. Una caligrafía elegante, tensa, segura. Quiero hablar contigo. De mujer a mujer. Café Miraflores. Miércoles. 5. Firmado, la que ya sabes. Leí la nota una y otra vez. No había insultos, ni acusaciones. Solo esa solicitud limpia,
firme, imposible de ignorar. Tuve 1000 razones para no ir. Y sin embargo, el miércoles a las 4:50 ya estaba allí, sentada en la mesa más discreta del café Miraflores, con las manos alrededor de una taza de té verde que se enfriaba sin que yo la tocara. A las 5:03, la vi entrar. No era como la había imaginado. Ni despeinada ni derrotada. Vestía un traje sastre gris perla, su cabello rubio recogido con una elegancia que no buscaba llamar la atención, pero la atrapaba igual. Había en ella una calma que no era resignación. Era otra cosa. Una fuerza serena. Se sentó frente a mí sin decir una palabra. Solo un leve asentimiento. Gracias por venir, dijo finalmente. Su voz era suave. Más dulce de lo que merecía. Yo no pude responder de inmediato. La miraba como si esperara que todo eso fuera una cámara oculta, una prueba. Sé todo, continuó. Desde hace meses. Y dejé que pasara, no por debilidad, sino porque necesitaba entender quién es realmente mi esposo. ¿Y quién eres tú? Sus palabras no tenían filo. Eran golpes de agua helada. No sé qué decir, admití con la garganta cerrada. Ella asintió, como si se lo esperara. Entonces sacó de su bolso un pequeño cuaderno de tapas rígidas. He leído sus cartas. Todas. Mi corazón se detuvo. Pero no lo dijo con rabia. Lo dijo con tristeza. ¿Sabes qué me sorprendió más? Que todas esas palabras. Las más tiernas, las más verdaderas. Nunca me las dijo a mí. Jamás. Bajó la mirada, respiró hondo. No quiero destruirte la vida. Ni pelear por un hombre que ya no me elige. Pero antes de irme, necesito hacerte solo una pregunta. Me miró fijamente. Y en sus ojos no vi rencor. Vi una mujer que había peleado en silencio durante años. ¿Lo amas? Tardé en responder. Pero cuando lo hice, fue con la voz baja y clara. Sí. Cerró el cuaderno con un gesto suave. Entonces quédate con él. Pero entiende algo. No es un regalo. Es una responsabilidad. Se levantó con una gracia que me hizo sentir pequeña, rota. Y antes de marcharse, se giró solo una vez. Un día quizá estés en mi lugar. Y entonces entenderás. Me quedé allí, sola, con el té frío y las manos sudadas. Mi corazón era una caja de percusión desafinada. No sabía si había ganado o perdido. Esa noche, al volver a casa, lo vi. Una maleta delante de la puerta. Dentro, Mario. De pie, en el pasillo, con la mirada vacía. Como si acabara de perder algo que no sabía nombrar. Se ha ido, dijo. Lo sé. ¿Hablaste con ella? Asentí. Me ha dicho que te cuide. Que te quede contigo. Dio un paso hacia mí, pero levanté la mano. No ahora. No así. Él asintió, cansado. Todo el peso de las cartas, de las noches, de las mentiras, colapsando sobre sus hombros. Esa noche durmió conmigo. Pero no tocamos la cama. Nos quedamos en el sofá. Abrazados. Vestidos. En silencio. Y por primera vez, me pregunté. ¿Vale la pena todo este dolor? No sabía la respuesta aún. Porque lo peor todavía no había llegado. Pasaron los días. Luego las semanas. Y aunque su maleta estaba en mi casa, Mario no lo estaba del todo. Vivía conmigo, sí. Dormía conmigo, sí. Pero una parte suya aún seguía allá. En aquella casa silenciosa. En el cuaderno de tapas lilas.
En las paredes que habían escuchado años de rutina, de hijos, de domingos sin palabras. Yo intentaba hacer lugar para él, pero era como si su sombra llegara antes que su cuerpo. Y cada noche, al desvestirse, algo en su mirada parecía pedir permiso. Como si no quisiera dejar huellas en mi mundo. Como si no creyera del todo que podía quedarse. ¿Y yo? Yo me preguntaba si estaba dispuesta a vivir con un hombre que había aprendido a mentir tan bien. Incluso cuando decía la verdad. Una noche de septiembre, tras una cena casi muda, Mario me ofreció un masaje. Algo pequeño, íntimo, una manera de decir, sigo aquí. Yo llevaba una blusa de lino azul y unos pantalones claros. Él me pidió que me recostara en el sofá, que me relajara. Sacó una crema de lavanda y empezó a frotarme los pies con una lentitud reverencial. Como si cada dedo que tocaba pidiera perdón. Como si esa ternura fuera su forma de redención. No dije nada. Cerré los ojos. Y por un instante, sentí que quizá podríamos construir algo. Con cenizas, sí. Pero algo. 2 semanas después, sin previo aviso, encontré a Mario llorando. De madrugada. En la cocina. De rodillas. Con una carta en la mano. No era mía. ¿Qué pasa? Pregunté asustada. Es de ella, dijo, temblando. Me desea suerte. Y me pide que sea feliz. Pero no firma como mi esposa. Firma con su nombre. Su voz se rompía. Yo me quedé en silencio. Sabía que no lloraba por perderla. Lloraba porque, al soltarlo sin odio, ella había hecho lo que ni él ni yo habíamos podido. Romper el último hilo. Y ahora, ya libre, él no sabía qué hacer con esa libertad. No sé si puedo ser feliz, Lucía, dijo de pronto. No tienes que saberlo hoy, respondí. Pero no puedes seguir llorando entre mis paredes. Los meses siguientes fueron un intento. Tímido. Torpe. Aprendimos a cocinar juntos. A dormir abrazados sin miedo. A caminar por el parque como si no fuéramos dos fugitivos del pasado. A veces hacíamos el amor lentamente, sin urgencia. Otras veces, con una pasión oscura, marcada por el pasado, como si aún tuviéramos 17 años y un campo de fútbol como único testigo. Yo notaba que había en él una especie de fetiche por los lugares del recuerdo. Me pidió una noche que me pusiera una falda de colegio, de esas de cuadros. No para burlarse. No por morbo. Sino para intentar recuperar una parte de sí mismo que había perdido en el camino. Yo lo hice. Y no me sentí humillada. Me sentí poderosa. Porque ahora el juego era mío. Pero nada que se construye sobre escombros queda intacto. Un viernes, al llegar del trabajo, vi la caja de latón sobre la mesa. La había encontrado. Mario estaba sentado en el sillón, con todas nuestras cartas desplegadas. ¿Por qué las guardaste? Preguntó. Porque eran lo único que me parecía verdadero. Él asintió, con los ojos húmedos. ¿Y ahora? Ahora no sé si todavía lo son. Esa noche no durmió conmigo. Se encerró en la habitación de invitados. Yo no lo busqué. Y al amanecer, ya no estaba. La maleta. El abrigo. Las cartas. Todo había desaparecido. Solo dejó una nota. No puedo darte la mitad de un hombre. Y no sé cómo volver a ser entero. La leí de pie, descalza, con el pelo aún mojado. No lloré. Solo sentí que, por fin, algo se había roto del todo. Y a veces, cuando todo se rompe, uno puede comenzar a vivir de verdad. ¿Y si vuelve?, me preguntan a veces. No lo sé. Pero esta vez,
No soy yo la que espera.